¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Nivel 5, viernes de analizar temas importantes como el de esta ocasión. Soy Lupita Camacho, en ausencia del titular de este programa, Wilber González. Los invito para que se queden, también analice con nosotros este tema que en alguna ocasión le dimos así, pues una pincelada, no entramos más a fondo, pero ahora sí es momento de analizarlo un poquito más allá conforme se está generando esta información. ¿Quién me acompaña en esta ocasión? Le doy la bienvenida. Voy a empezar por las damas, si les parece. Gracias. Yasmín Tapia, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, como siempre, muchísimas gracias por esta invitación. Y qué tema tan ¿Verdad? polémico, ¿eh? Espero que se ponga así la mesa, ¿no? Damaris López. ¿Qué tal, Lupita? Gracias por la invitación. Un saludo aquí a la mesa y, por supuesto, también al auditorio. Rogelio Félix. ¿Qué tal, Lupita? Gracias por la invitación y estamos ya listos para debatir este tema, compañeros. Se va a poner sabroso, ¿no? Yair Flores. ¿Cómo estás, Lupita y compañeros de la mesa? Pues muy buen tema el que vamos a abordar y que ha sido materia de bastante discusión. Como decimos luego, ya se está haciendo leña de un tronco que no ha caído. Así es, porque se están dando más información, se está generando y este tema de seguro lo vamos a analizar en los próximos meses, pero si les parece lo vamos desglosando poco a poquito porque tenemos una hora para hablar de esto, de la reforma electoral, del proyecto de reforma electoral que la presidenta en su momento lo dio a conocer en la mañanera, que presentaría ya estos primeros trabajos o lo que se va a hacer referente a este proyecto de reforma electoral. Ya dio a conocer cambios en su gabinete, sale Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera para que llegue Omar Reyes. Bueno, la propuesta que se tiene de que llegue Omar Reyes. Partiendo desde ahí, vamos a ir paso por paso. Sale Pablo Gómez de la UIF. Pablo Gómez, que ya fue legislador, que dice la presidenta que es un personaje que conoce muy bien de este tema de la reforma electoral, integra una comisión o preside la comisión para esta reforma electoral, ya se publicó el decreto, pero vienen nombres de integrantes muy ligaditos a la presidenta, muy cercanos a la presidenta de México. Primero, ¿qué les parece, compañeros, a ustedes que sea Pablo Gómez quien encabece esta comisión presidencial? Empiezo contigo, Damaris. Bueno, no se le niega a Pablo Gómez, efectivamente, que es una persona que tiene amplia trayectoria política. Evidentemente, en su haber, pues ha vivido distintos episodios de la historia del país. Eso es de reconocerse. Obviamente tiene una gran tarea que realizar porque no va a ser sencilla la reforma electoral como no han sido sencillas otros cambios que han puesto en marcha la 4T, aunque lo saques porque tienes mayoría. Por ejemplo, ahí tenemos la reforma al Poder Judicial, lo polémica que fue, lo histórica que fue, el paro que hicieron los trabajadores en su momento. Y evidentemente esta reforma ya se perfila porque hay voces dentro del propio partido Morena a que pudiera ser vamos a decir, la semilla que divida o que termine de dividir al interior junto con los aliados que tienen, porque evidentemente otros partidos que han sabido colarse, pegarse a lo largo de los procesos electorales con las mayorías. En su momento tuvimos al Partido Verde en el 2000 con el PAN, que pues gana Vicente Fox y el Partido Verde resulta beneficiado. Ahora lo vemos del lado de Morena. Pues obviamente estos partidos prenden las alertas porque dicen, oye, pues si van a disminuir, o la propuesta es disminuir los cargos plurinominales, pues les va a afectar a ellos. En este caso no se le regatea su conocimiento, su trayectoria histórica, política a Pablo Gómez, pero sí es una persona evidentemente muy cercana al poder. Vamos a ver qué tan hábil resulta ser para abrir los canales de comunicación con quien los tiene que abrir y cómo lidia con toda pues la andanada de críticas y cuestiones que se vienen. En su momento dijo Pablo Gómez que este proyecto pues que no era un ajuste de cuentas. Los integrantes de la comisión, ¿cómo ven ustedes? Pablo Gómez en la cabeza, pero también estamos hablando de Rosa Isela Rodríguez, estamos hablando de José Antonio Peña, de Ernestina Godoy, de Lázaro Cárdenas Batel, de Jesús Ramírez y de Arturo Saldívar Lelo de la REA dentro de esta comisión. Insisto, son personas que están muy cercanas a la presidenta, que tienen toda la confianza de la mandataria. Totalmente, son el círculo íntimo del poder, del círculo cercano, es el paraguas, la burbuja de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y por supuesto que se espera que realicen un gran trabajo porque no va a ser una tarea sencilla, por supuesto. Construir una propuesta de reforma electoral que, hay que decirlo por lo claro, no existe todavía ningún proyecto. Todo lo que se ha venido hablando en cuanto a proponer disminuir o desaparecer plurinominales, reducir o quitar financiamiento público, X y Y, son solamente especulaciones a partir sí de discursos que se han venido dando desde el oficialismo, pero en ese sentido estos personajes con Pablo Gómez a la cabeza, pues evidentemente tienen la tarea de hacer toda una interlocución con las fuerzas opositoras, pero sobre todo con las fuerzas internas de la 4T, que hay muchas resistencias. Hay que solamente escuchar o leer con mucho cuidado las expresiones del diputado federal Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, líder del Congreso, donde él dice, a ver, sí está bien esta comisión especial para construir la propuesta de reforma electoral, pero la última palabra dice la tendrá el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces es cuando empieza uno a apreciar que más allá de este trabajo de la reforma electoral, lo que se está dando es una especie de reconfiguración del poder en el país entre una 4T que avanza y que busca sí cambiar, modificar las reglas del juego electoral, que curiosamente, hay que decirlo también, históricamente todas las reformas electorales que ha habido en este país han sido en momentos cruciales o después de elecciones que han sido muy cuestionadas. Recordemos la elección del 88, ahí fue cuando se dio una primera gran reforma para darle nacimiento al entonces Instituto Federal Electoral. Luego viene con Ernesto Zedillo en el 96, 97 hubo otras reformas, luego vinieron otras con Fox y finalmente con Peña cuando el IFE cambió a Instituto Nacional Electoral. Pero todo esto se daba a partir de polémicas, o el 2006, cuando el famoso fraude que decía López Obrador que se le cometió para que llegara Felipe Calderón. Vinieron cambios muy profundos en fiscalización, el tema de las vedas, el tema de que no podían invertir directamente los partidos políticos o candidatos en los medios, sino que era a través del instituto. Entonces, había cambios profundos, pero esta va a ser una primer gran reforma que surge sin que haya una crisis electoral, postelectoral. Es decir, es una reforma que surge en un ambiente muy distinto a lo que estamos acostumbrados a la reforma que hubo en el pasado y que surge, curiosamente, desde el poder, es decir, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y muy diferente, ya no a la propuesta, lo que se ha manejado hasta este momento, que como bien dice Yair, no hay nada escrito, porque hay que recordar que se va a hacer una encuesta, se van a hacer foros para ir afinando un poquito más el proyecto, pero muy diferente se deja ver hacia grosso modo a lo que en su momento planteó López Obrador. Y es lo que también se le cuestionaba al mismo Pablo Gómez en el transcurso de los últimos días, ese tema de cómo se va a ir embonando esta propuesta a reforma para que realmente queden complacidas todas las partes políticas. Entonces yo creo que nombran a un hombre que sabe de consensos, que sabe de acuerdos y que sabe cómo manejar las plurinominales, a ser uno de los primeros que llegaba a estos puestos, con el manejo que se le ha dado de desaparecer estas partes en los congresos, que yo creo que es una parte también muy importante analizar, la reducción de los y las legisladoras. Pero hablaba yo de los consensos que tiene que hacer Pablo Gómez, porque tiene que hablar con todas las partes políticas, analizando beneficios que van a tener cada uno de ellos, ¿no? Al realizar estos consensos, muy a pesar que algunos analistas en el tema de la política pues señalan que se estaría retomando como un ejercicio el plan B de Andrés Manuel López Obrador o el plan A que había sido ya rechazado por parte de las legisladoras y los legisladores. Entonces también Pablo Gómez tiene dentro de su currículum el pertenecer al Pacto por México, que fue uno de los lidiadores o mediadores dentro de este acuerdo que hacían con los diferentes representantes de los partidos. Entonces de ahí ya lleva una línea de poder trabajar y tocar diferentes aristas con los representantes de los partidos políticos. Creo que esa opción o ese nivel de confianza que da la presidenta Claudia Sheinbaum hasta esta figura política es positiva para manejar lo que quiere ella poder lograr, una reforma electoral
que muchos ya la mencionan, viene a beneficiar a Morena, que no se podría ver tan apapachada en los próximos procesos electorales ante las inconformidades que puedan surgir de algunas ciudadanas y ciudadanos y el inclinarse por un u otro partido político. Entonces aseguran que lleva línea aún y cuando todavía pues no está puesto nada sobre la mesa, solamente una comisión. Va a ser una encuesta, dijo la presidenta, se van a hacer foros que los tiene que hacer, los tiene que organizar esta comisión. La misma presidenta dijo, Rogelio, se va a escuchar a todos, pero se dice, una cosa es que se escuche y otra que se tomen en cuenta. Así es. Bueno, yo me voy un poquito más atrás. Hay que recordar que el primer intento de reforma electoral la hizo precisamente Pablo Gómez y se quiso presentar, más bien se presentó ante la Cámara de Diputados en el año 2022 a iniciativa del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en esa ocasión? Pues fue rechazada simple y sencillamente porque no tenían las mayorías en ambas cámaras, o sea, para poder hacer esta reforma al Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, el presidente, en su momento López Obrador, pues no se quiso quedar con ella. Dijo, vamos a hacer esta reforma. El tiempo no le alcanzó porque su prioridad del presidente López Obrador en su momento era el Poder Judicial. Ya le había cantado el tiro a los jueces y a la Suprema Corte de que iba sobre ese poder. Y bueno, dejó en un segundo plano el Instituto Nacional Electoral porque él sabía que era el siguiente paso a dar. Pero, ¿qué pasó en este 2022 hasta esta fecha? Acuérdense que hubo manifestaciones muy importantes que al INE no se toca. Salieron a las calles cientos de mexicanos y que en su momento Morena decía que eran auspiciados por la iniciativa privada, ¿no? Que no eran verdaderos, casi mexicanos, casi traidores a la patria, porque los llamaban neoliberales, fifís, y que bueno que estaban defendiendo lo indefendible que era el Instituto Nacional Electoral. Bien lo decía Yair o alguien aquí en la mesa, que se está haciendo una reforma en un momento que no se tiene una convulsión política electoral, porque si hablamos del proceso electoral anterior, donde la presidenta fue elegida, bueno, el INE hizo su papel y Morena vino ganando todos los espacios, ¿no? Tanto en gubernaturas como la presidencia de la República. Entonces no hubo ninguna objeción sobre ese tema y todos pensamos los mexicanos que no, como salió muy bien la elección, no hubo problemas con Morena de que le quitaran triunfos o algo, en algunos estados quizás hubo algunos movimientos en algunas alcaldías y dijimos ya esto lo van a dejar por la paz. Pues no, viene ahora sí que con más fuerza. La integración de la mesa me llama la atención cuando habla de que habrá encuestas, habrá foros para escuchar las voces, pero bueno, de entrada ya mandan una señal muy negativa en el sentido de que los integrantes, pues no se ve ahí ningún especialista en materia electoral, no se ve ningún ciudadano, no se ven, ¿cómo se dice?, la clase pensante, se podría decir, ¿no?, que conocen de estos temas electorales, porque realmente el único que está ahí es Pablo Gómez. Y es un especialista, pero no a lo mejor no tanto en la materia, sino especialista en subirse a las plurinominales, porque Pablo Gómez ha sido 4 o 5 veces diputado federal y también ha sido senador 2 veces de la República. En ninguna de las elecciones ha sudado la camiseta, él siempre es amante de las plurinominales, él prácticamente en restaurantes, en viajes de lujo, el señor nomás le habla para decir toma protesta, más bien rinde protesta porque ya fuiste elegido. Ahorita también decía la compañera Damaris que hay un grupo de morenistas y de otros partidos como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista que han sido unos trepadores de la política, son unos profesionales de olfatear el presupuesto para estar en el poder y ya tienen muchísimos años que están en esa situación. Simplemente el Partido del Trabajo hay que recordar quién lo fundó, quién lo creó, Carlos Salinas de Gortari, divide y vencerás. Ahí se mantiene todavía el presidente de ese partido, Alberto Anaya. Imagínense, tiene más de 30 años dirigiendo el partido. Acuérdense que el Partido Verde Ecologista... Algo está haciendo bien, ¿no? Algo está haciendo bien. Acuérdense que el Partido Ecologista le decían el niño verde y ahí se fueron pasando. Ese es partido de familia. Entonces creo que ellos sí no están muy de acuerdo que les quiten las plurinominales. También está el tema del nepotismo. Acuérdense que ese tema tampoco, ese tema ya está aprobado, pero hasta el 2030. O sea, si vemos, hay una ala opositora en los mismos partidos de Morena y sus aliados para que esta reforma no avance. Dentro de la 4T. De la 4T, a ver, así es. El Entonces, tema del nepotismo... que va a ser esa Sí, a ver, fractura. totalmente, a ver, lo del nepotismo y lo de la reelección,
La presidenta proponía que fuera a partir del 2027, Así es. pero ¿qué hicieron los grupos que controlan el Parlamento, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado? Dijeron, no, presidenta, eso va hasta el 2030. Y estamos hablando de Ricardo Monreal, el mismo que dice la última Aguas. palabra en la reforma Sí. electoral la va a tener la Cámara de Diputados. Y ahorita nada más por mencionar dos datos de lo que mencionaba Rogelio y en honor al dato duro. En el caso de esa comisión que integra para los trabajos la reforma electoral, creo que Arturo Saldívar es un hombre con mucha experiencia que puede aportar bastante en el tema. No hay que, es un perfil que no hay que dejarlo de lado, porque creo que sí puede aportar. Que está al servicio del poder, esa es otra cosa, pero sí tiene su perfil. Y en el caso de Pablo Gómez, yo también tenía la idea de que había sido parte de esta casta divina que siempre llega al Congreso por la vía pluri. Pero hay dos casos que sí ganó, fíjate, en las urnas, en el 97 y en el 2003, en el Distrito 23 en la Ciudad de México, cuando el PRD justamente ganaba, porque ganaba en la Ciudad de México. Fue cuando tuvo su época dorada y el nacimiento del PRD con éxito electoral en el centro del país. Bueno, nada más para cerrar mi comentario, si se fijan, muchos de los nombres que se mencionan en esa comisión presidencial, fíjate, el nombre nada más lo dice todo, Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Fíjate, desde allá viene manchada, ¿no? Otro dato, de las personas que están en esa lista, la mayoría son afines a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se está haciendo una reforma a modo. Yo creo que los foros van a hacer nada más pasarelas, no van a escuchar las voces, pero va a pasar lo mismo lo del Poder Judicial, que se escucharon las voces, pero no fueron planteadas. Ojo, sí se requiere una reforma electoral en este país para disminuir gastos, pero no es la forma como lo están haciendo. Que se convoque a todos. Así es. Y llama la atención que es el mismo, lo han mencionado aquí, Monreal, el que le ha estado pues poniendo las piedritas a la presidenta desde siempre. Ya sabemos cómo está esto, porque pues también él quería la candidatura a la presidencia de la República, ¿no? Pero sí dice Monreal, va a haber una disputa interna insalvable en Morena. Y la presidenta dice, no, la 4T está fuerte y todavía hay mucho más de la 4T. Lo primero, dice, lo que se busca es que represente al pueblo, pero yo creo que nadie podíamos dudar de que sí va a haber estas fricciones dentro del mismo partido, porque las hay ya. Y ya, exactamente, ya las hay, ¿no? Rumbo a los procesos de elecciones estamos viendo pues que los morenistas, algunos de ellos pues sí lucharon en su trayectoria por ocupar los lugares en los que están. Muchos los han desaprovechado sin saber qué hacer al frente de cada una de las áreas, otros los han aprovechado muy bien también, trabajando y luciendo para hacerse ver ante la sociedad, pero sabemos que dentro de Morena ya hay esos roces, ya hay esas inconformidades, ya hay esos espacios que están ocupados y que se estuvieron peleando por durante mucho tiempo. Entonces sí creo que le van a batallar también para poder llegar a un consenso y hacer una muy buena reforma electoral. Y pues el nivel de la presidenta yo creo que tendría que ser más duro para que realmente la reforma quede a modo como lo podrían estar presentando, ¿no? Aún y cuando va a haber consensos, va a haber diálogo desde la presidencia de la República, tiene que haber un esquema de línea para conformar esta reforma y tiene que tener los buenos conectes también con los legisladores para que le puedan avalar esta propuesta, que si bien dicen, y yo insisto, ya lleva el esquema de lo que en su momento presentó Andrés Manuel López Obrador y más, pues con los que ya están dentro de esta comisión. Exconsejeros del INE ya hasta documentos sacaron. Es a lo que voy. Sí. Precisamente, bueno, tenemos esta comisión con personas afines a Morena, a la presidenta, etcétera. Aquí la cuestión es qué papel van a jugar los exconsejeros del INE para aportar de acuerdo a su experiencia, porque pues ellos la tienen, es una especialización del derecho, la materia electoral, no nada ¿Pero más tú crees que vayan a convocar a un Córdoba? Es a lo que voy, es a lo que voy. ¿Qué tanto van a acreditar o a darle validez o a tomar en cuenta a los mismos consejeros que en su momento criticaron a la 4T, al gobierno, por la forma en cómo se estaban haciendo las cosas? Se supone que en este país hay libertad de expresión y ellos desde su trinchera, mal que bien,
manifestaron en su momento lo que pensaban, lo que sentían o lo que había de acuerdo al contexto. Pero pues hay que recordar que eso no gustó en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se confrontó de frente con Lorenzo Córdoba, tanto que fue incluido en los libros de texto gratuitos. Y que todos los días machacan esa expresión. Con una desafortunada declaración que efectivamente él hizo, pero que fue tomada de una manera ilegal por medio de una llamada por teléfono. Entonces, independientemente de eso, ¿qué tanto van a aportar los exconsejeros? ¿Qué tanto papel les van a dar? ¿O esto nada o más los es van a dejar? ¿O los van a dejar? Los ¿O van es a esto dejar. una simulación? Porque como bien dice Yair, se está haciendo leña de un árbol que no ha caído, que no sabemos un proyecto en concreto, no hay una iniciativa todavía que se haya llevado al Congreso. En lo particular pienso que ya la tienen, que ya saben Era el qué 22, es, pues. que ya saben qué es, ya la tienen. Y esta cuestión de hacer una comisión, vamos a hacer una consulta, es puro parapeto para que digan. Darle un matiz. es que Darle esa un matiz pincelada que no ciudadana. sea Es que esa feo. iniciativa... Pero realmente así pregunto, ¿van a hacer consultas ciudadanas? Sí, si tú le preguntas a un ciudadano, oiga, ¿está de acuerdo en que se disminuya el dinero a los partidos y que se Sí, gasten? claro. El ciudadano Sí. te va a decir que Sí, sí. Y así claro, es. porque tiene Te va a mucho que decir ver que la sí. intención de la Sí. pregunta. O sea, si La le encuesta dices, sale oiga, ¿usted sobrando. está de acuerdo Sí. que los diputados? Te va a decir que sí el La encuesta ciudadano. la van a hacer en por favor. Palenque. Sí, puede En que sí. Palenque, Chiapas. O sea, Palenque, o van a Palenque, hacer una Chiapas. encuesta estilo como la hicieron en su momento con el aeropuerto, que ponían una mesita y podías, sí, no, o sea, Sí, por favor, encuestas es algo serio. Encuestas de estilo Morena. O sea, yo pienso que eso incluso ya lo tienen y nunca que están conocemos haciendo show. ni metodología, ni absolutamente nada de cómo Mira. la realizan, ni dónde la realizan. Y a ver, en este caso, lo que creo que preocupa mucho a exconsejeros, especialistas en tema electoral, por supuesto, a amplios sectores de la política en el país, pero sobre todo a ciudadanos que hemos conocido cómo ha sido la evolución de la democracia en el país y sobre todo a partir de la vigencia de organismos como el Instituto Federal Electoral y luego Instituto Nacional Electoral, es que justamente hay una regresión a aquella época en la que el gobierno organizaba y era juez y parte en las elecciones. Eso es lo que preocupa mucho a la gente, es decir, qué tanto el gobierno va a resistir la tentación de volver a tener los mecates, el control del órgano electoral. Es decir, muchos no se acuerdan, quizás porque pues, son jóvenes, pero hasta antes del 90 el gobierno controlaba las elecciones, contaba los votos y había toda esa tragedia en el país que había una profunda desconfianza. Era un gobierno que jugaba, por supuesto, a favor de su partido. Y recordemos cuando nace el Instituto Federal Electoral, al principio, los primeros 6 años, había todavía el secretario de Gobernación presidía el Consejo. Así es. Había los consejeros eran electos por la Cámara de Diputados. ¿Quién tiene el control de la Cámara? El partido en el gobierno. Entonces, a partir del 96 vinieron otras reformas en que se empezó a ciudadanizar el órgano electoral y es lo que la gente dice, oye, no queremos regresar a esa época. Dicen en Morena que no van a regresar, Que va a ser autónomo. que va a ser autónomo. Va a Esa seguir parte siendo. va a mantenerse. ¿Irá a ser así? Es la pregunta. Te la voy a Pero poner ¿qué bien autónomo? fácil. Pero ¿qué tipo de autonomía? Porque en el caso de las fiscalías, ¿quién decide al final quién se queda Te lo al pongo frente? como Aún ejemplo. y cuando es un organismo autónomo. A ver, la ciudadanía realmente va a ver autónoma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Cuando- los nuevos ministros Así es. electos en las urnas mediante cordiones impulsados por el partido en el poder. ¿Qué es lo que podría pasar en ¿Qué es lo este que podría caso? O pasar? sea, Porque uno de los grandes debates también es que parece ser, insisto, no hay propuesta todavía, es que pretenderían que los consejeros del órgano electoral sean electos a través de a las través urnas. de Sí, las sí. urnas. a ver, te la voy a Es poner lo bien que- fácil. pretensión. Ahorita que dice Yair la Ahorita te cuestión cedo la de a lo mejor hay gente que es muy joven, no se acuerda, pero vemos quienes sí nos acordamos que nos tocó de niños esa época. ¿De niños? De niños, de Ya niñas. reporteaban. Que decían, a ver, Di como dijiste ¿qué hace decía rato. la gente cuando eran las votaciones? ¿Para qué voy a Va a votar? ganar No el confío, siempre ganan los mismos. Así. Cuando viene esta serie de cambios, cuando llega, por ejemplo, la credencialización, te acordarás que hubo una campaña muy fuerte para que la gente se fuera a tomar su foto. fotografía, su credencial del INE. Con el paso de los años, el INE ganó la confianza ciudadana, pero el antes famoso no la y te había. peinas, cuñado. Y ¿no? te peinas, cuñado, ese anuncio. Por ejemplo, lo que eran los 70s, 80s, final de los 80s, principio de los 90s, ¿qué decía la gente? ¿Para qué voy a votar? Siempre ganan los mismos, hacen trampa, hacen lo que quieren. Ahí está. Y quienes recordamos esos comentarios,
era una desconfianza total a la cuestión electoral. Poco a poco se fue ganando con el paso del tiempo, cuando se abre la participación a los ciudadanos, cuando se le retira la mano de gobierno precisamente en las elecciones, que tú veías a tus vecinos que estaban en las mesas electorales, que ellos eran los que contaban los votos, que tú podías ir como observador electoral. Todos esos pasos ganaron la confianza de las personas. Incluso hay que recordar que cuando salió la credencial había una resistencia de la gente a irse a tomar la foto. Incluso Alex Lora en el Tri hizo una canción por ahí, no sé si alguno la recuerda, que dice: tómate la foto, sácate tu credencial, todos vamos a quedar fichados. Entonces era la desconfianza que había de que iban a tener tus datos, tu fecha de nacimiento, tu dirección. Pero llegó el tiempo en que ya no podías hacer nada si no tenías la credencial, te la pedían en cualquier trámite. Y ahorita pues la gente dice: y se me perdió la credencial, inmediatamente vas a sacarla. Incluso, son pasos que ganaron la confianza en el sistema electoral. Entonces, si regresamos a las épocas de antes que dicen que no, pues imagínate qué traste le vienen a dar al país, a los ciudadanos. Yo dando seguimiento a lo que platica Damaris, el problema es que muchos de los que hicieron esas tranzas en la política están metidos en Morena. Ahí está Manuel Bartlett, que fue el que se le cayó el sistema, se fue la luz, y ahí lo tienen. Y se le cae la luz. Titular de la CFE y ahorita no lo dudo que sea consejero de cabecera de la presidenta de la República. Entonces, aquí estamos jugando, o sea, estamos regresando a esos tiempos. Yo coincido con Damaris cuando dice si se van a escuchar las voces de los consejeros del INE que ya están fuera de ese instituto. Yo imagino que le den voz a Ciro Murayama, ¿no? Imagínate todo lo que opinarían esos consejeros. Claro, Morena se la va a sacar porque son fifís, son neoliberales y que nada más ellos son los que pueden dar esa opinión. Y sobre las encuestas, ya sabemos las encuestas, esas encuestas se hacen en Palenque, Chiapas, ya está hecha la encuesta. Inclusive yo insisto que esa reforma electoral ya está elaborada, fue la del 22, no le van a mover ni un punto ni una coma, salvo que haya esa rebelión en la granja de Morena y de los otros partidos, pues se puede dar algunos movimientos de puntos y coma. Yo creo que donde le van a meter mano va a ser en el tema de las plurinominales. A lo mejor no las quitan todas, a lo mejor van a hacer un proceso. Se dice que pueda ser el segundo perdedor en la contienda, como ahorita ocurre con el Senado de la República, ¿no? Donde el segundo perdedor, que tiene mayor voto, bueno, pues ese encabeza esa fórmula al Senado de la República. Se habla de algo parecido. Creo que por los tiempos y por esto de las mesas que va a haber de trabajo en todo el país, los tiempos no van a dar. Desde mi punto de vista, no van a dar para que esta reforma entre en vigor el 2027. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero como se está armando y todo, le pisan al acelerador, y yo creo que para pero en su diciembre ya momento la tienen lista. Que no era para el 27. Sí, dicen que es para el 30, tiene para que el 30 ser, ¿no? Porque tendría ahorita que ya ser, los tiempos no dan. No, está muy encima, pero recuérdate que la reforma al Poder Judicial, como la sacaron, ¿quién la saca? En Fast Track la sacaron, incluso no pudieron votarla en el recinto legislativo, hubo una sede alterna, y sobre las rodillas, porque ni siquiera diciendo, pues, a mano alzada nada más y vámonos recio, ¿no? Lo sacan rapidito y se aplicó, porque lo que se pretendía hacer era que la publicara y la firmara el entonces presidente López Obrador, una especie de obsequio antes de que dejara la presidencia de la República. Entonces, creo que si se les pone, la pueden sacar rapidito. Es que también ningún senador... Lo que no sería sano, ¿eh? Sí, ningún senador y diputado de Morena y quizás de otro partido político se resiste a ir un viaje a Europa, ¿no? Pasearse por Tokio y pasearse a gusto, o sea, o quiere pasar una feliz Navidad, o sea, no creo que muchos se resistan a ese tema. Pero ya hablando en el tema ese también que decía Damaris, que no había confianza en el tema de que los institutos electorales pues, estaban al lado del gobierno. Bueno, hasta lo decían de broma, que cuando un niño nacía en una institución médica como el Seguro Social o el ISSSTE, daban la constancia de nacimiento y abajo le ponían que tenía que votar por el PRI. Entonces, lo decían en broma y en serio. Y es que antes no había esa participación ciudadana en las urnas. Creo que López Portillo no tuvo candidato a la presidencia, no tuvo opositor. No tuvo opositor. López Portillo, fíjate, fue candidato a la presidencia de la República y no tuvo contrincante. O sea, de ese tamaño estamos hablando de que México requiere una reforma de altura, pero no una reforma que se haga en las rodillas y que se haga a modo. Porque también está el riesgo, dicen que como ya fue un éxito el tema de los acordeones, bien lo pueden incluir ahí también, que ahora para facilitarle al ciudadano votar y que no se enrede, le van a dar un acordeón, porque ya el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló
que las acordeones fueron a todo dar, fueron válidas, aunque los que aparecían ahí, pues fueron los ganadores. O sea, ese es el peligro que ve la gente en la calle, que se oficialice el uso de acordeones en la próxima elección del 27 o bien del 2030. Pero aunque ahí también el INE tiene que ser un poquito más congruente, porque primero avala y después sanciona. Sí, pero es el juego, pues es para que digan que no. Una sanción en abonos, por cierto. Para que no en abonos. Oye, imagínate que tú te robes algo, no sé, te robes algo en un supermercado, ¿no? Y que te detenga la policía y que te digas, ¿sabe qué? Lo vamos a llevar. Pero dice el del súper, dicen aquí en la autoridad que le va a pagar en abonos. Aquí ya pagaron sanciones en abono, acuérdense, ¿no? Oigan, y un gobierno que pasó hace poco. Este llamado que hace la presidenta a cerrar filas, ¿realmente van a cerrar filas a cómo está la situación de Morena, a cómo está esta división que ya se está viendo más a flote a pesar de que digan que no? Es que es una simulación, hasta ahorita, yo lo estoy viendo, es una simulación en lo que marcan los procesos electorales de tranquilizar las aguas entre algunos grupos al interior del mismo Morena, porque sí sabe la presidenta que se van a levantar los ánimos y los conflictos entre los mismos integrantes. Entonces tiene que estar ahorita tratando de mediar para poder lograr nombrar a aquellos posibles hombres y mujeres que quieran ocupar esos puestos. Y retomando rápidamente un poco de lo que mencionaba Damaris con el tema de las credenciales y la confianza hacia el Instituto Nacional Electoral, a mí ya me entra un poco de desconfianza también en estos nuevos lineamientos que pueda tener la reforma electoral por los cambios que quiere hacer la misma presidenta, que le quiere quitar peso a la credencial del INE. Entonces eso ya viene también embonando un poco con las nuevas propuestas que pueda tener la reforma electoral, quitándole esa validez a una credencial que en el caso de las mexicanas y los mexicanos consideramos una de las más importantes y las no falsificables, que ahorita pues estaba viendo también algunos spots del INE donde señala que la nueva credencial va a tener ahí nuevos candados de seguridad. Entonces, por un lado, el INE quiere reforzar la credencial, por otro lado, la presidenta quiere hacer algunas modificaciones con esta CURP. Entonces, digo, bueno, ya haciendo un análisis sobre esta situación, pues sí viene a embonar lo que ya pues estábamos todas las piezas van encajando, ¿no? Es decir, a ver, propones esta CURP biométrica y dices tú, a ver, y lo comentamos en su momento, parecía que quieren sustituir la credencial del INE, y si le quieren sustituir por una CURP biométrica que va a ser manejada por la Secretaría de Gobernación. Entonces, a ver, ¿cuál es la tirada? Entonces, cuando empiezas a observar todos estos cambios que están pretendiendo hacer con la reforma electoral, dices tú, aguas, ojo, porque ya empieza lleva a generarse sospechas. Entonces, lo que diría Damaris es que ya hay un documento que se tiene que analizar y yo le voy a que sea el plan A de Andrés Manuel López Obrador. Es que si se dan Obrador. cuenta, es como un juego de ajedrez y quieren darnos el jaque mate. A mí me da la impresión que la presidenta también está tirando un buscapié, o le está tanteando el agua a los camotes, o le está tanteando tanteando el terreno, se dice, ¿no? Para ver qué reacciones hay, y pues en esta mesa ya se están dando varias reacciones. O sea, no es que uno se oponga a que este país mejore en lo que es su estructura de elecciones de nuestros servidores públicos, ¿no? De nuestros legisladores o de nuestros representantes en el gobierno estatal y federal, pero sí levanta mucho el sospechosismo de que esta comisión presidencial para la reforma electoral pues están haciendo muy, ¿cómo se dice? Muy cuestionada. Muy cuestionada. ¿Por qué? Porque ahí no se observan personas del pueblo. Morena dice que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, pero realmente en esa mesa que se está integrando, esa comisión, pues no vemos representado al pueblo, y no como vemos representado a nadie. ¿Dónde está? ¿Qué vamos a llevar de argumentos? Un ciudadano común que va a llevar de argumentos para armar una reforma electoral. Pues no, tiene que ser. Sí, tenemos desconfianza o no conocemos al detalle también algunos de los artículos. Entonces, yo sí lo veo un tanto complicado que sea a favor del pueblo. Difícilmente va a ser eso y difícilmente un ciudadano nos vamos a sentar a hacer un análisis ni Morena, de una reforma de ese calado. ni el gobierno se hará un balazo en el pie. Es decir, van a ser evidentemente unas nuevas reglas electorales para que les permitan a ellos seguir compitiendo y ganando, por supuesto.
la 4T ellos mismos han dicho, va para largo. ¿Qué es lo que buscan? Perpetuarse en el poder, como lo hizo en su momento el PRI. Sin embargo, el viejo régimen priista y panista, hay que decir que sí atendieron reclamos de la oposición, que hoy son gobierno, donde Pablo Gómez incluso en su momento fue desde la tribuna en la Cámara de Diputados, exigía y demandaba la construcción de contrapesos. Ahí es cuando empezaron a generarse algunos cambios interesantes en el sistema de elecciones en México, y permitió justamente que se diera la primera alternancia en este país, que fue en el año 2000, cuando gana el PAN. Luego surge otra alternancia cuando regresa el PRI, y ahora una nueva alternancia, un viraje hacia la izquierda. Una izquierda que, insisto, está construyendo condiciones ¿para qué? Para perpetuarse en el poder. Sí. Nunca se va a dar un tiro en el pie. La comisión yo saqué un dato que dice que va a invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los 3 órdenes de gobierno, a organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar con derecho a voto, con derecho a voz, con derecho a voz, pero sin voto. No, pues. Es una de estas. Y yo quiero algo también tocar, que la presidenta ha hecho mucho énfasis también en este proyecto de reforma electoral, el financiamiento a los partidos políticos, que dice que es demasiado dinero que están ahí dándose a los partidos políticos, y que dice ella, incluso al mismo Morena, Damaris. Sí, es que el asunto no es el qué, el asunto es el cómo. ¿Cómo se va a hacer esta reforma electoral? Evidentemente, pues sí es mucho el financiamiento que se da a las elecciones, a los partidos, incluso cuando no es año electoral, habiendo tantas necesidades en este país. El asunto es a lo mejor el cambio de fórmulas que existen. Ya ves que el financiamiento va de acuerdo al número de votos, y hay una fórmula por ahí. Estaría de ver cómo queda la fórmula para ver si realmente disminuye. Que no ha dicho el monto ni nada. No, con López Obrador dicho. era la mitad, ¿no? Era la mitad. El financiamiento. Sí. Lo han quería. dicho, pero tienen que modificar esa fórmula o cambiar el esquema, pero pues no sabemos cómo Y que se cómo va a conozca quedar. la verdadera inversión, porque ahorita en el caso de Morena es el que se lleva la mayor parte del presupuesto. ¿Y en qué lo está invirtiendo? En los apoyos sociales. Ahora, sí, esa es otra cuestión. Y lo demás, ante la opinión pública es obvio que la presidenta guarda ella su papel, ¿no? De mesura, de su discurso de no me altero, no subo la voz. O sea, si la vemos, ella tiene muy actuado la forma en que sale todos los días a la mañanera, ¿no? Pero por abajo del agua, pues obviamente estamos viendo otras cosas, como ya hay voces al interior de Morena, del propio Ricardo Monreal, que también es una persona con mucha experiencia, con mucho colmillo, con mucho callo en la cuestión política, que está advirtiendo desde ahorita que pues esta cuestión va a dividir. Lo vimos, por ejemplo, en el Congreso Nacional también de Morena, que no estuvo el hijo de López Obrador. Estaba vacacionando. Andaba vacacionando en Japón. Está muy cansado, ¿no? Hicieron el Congreso. Ella no sí pidió permiso. Y bueno, pero esas cuestiones, dices tú, bueno, quiere decir que algo hay. Hay quienes ya piensan que esa filtración que hubo de sus vacaciones en Japón no vino de la oposición, vino del interior, del mismo Morena. Entonces, la cuestión va comenzando. O sea, el asunto no es el qué, es el cómo, y cómo vamos a llegar a esa parte de que realmente haya un cambio, pero para bien, no un retroceso en este caso. Fíjate que ahorita que mencionas ese dato, es bien curioso, porque en las últimas semanas los personajes de Morena que han estado en la tormenta mediática y con una opinión súper negativa han sido figuras como Adán Augusto López Hernández, el líder en el Senado, involucrado con el tema y salpicado por el tema de Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y líder de la Barradora, un grupo delictivo en aquella zona. Ha sido Ricardo Monreal por su viaje a Europa, y por supuesto salió del Senado manchadísimo, que es justamente el líder de la Cámara de Diputados. ¿Y el dato protegido? El dato protegido y el caso de Andy. ¿Qué tienen en común estos 3-4 personajes? Que son aquellos que en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo la ignoraron, le dieron espalda literalmente a la presidenta. Pero además son gente que
hay que decirlo por toda claridad, han mandado señales de que han querido ver chiquita a la presidenta de la República. Por eso yo Y decía, Por eso lo ojo con siguieron. yo por eso lo mencioné hace un momento, que decía que son personajes que han estado poniéndole las piedritas a la misma presidenta. Y se los ha devuelto ¿no? con ese fichaje que les cargan. Claro. Porque ¿quién va a tener un presupuesto para seguir a un político hasta Japón? Es obvio pues que esas personas les pusieron marcaje personal y desde la presidencia o desde el mismo gobierno, no vamos a decir porque no nos consta, pero sí, fuego amigo desde el Morena misma, les hicieron esa jugada. Ahorita que decía el financiamiento, nada más para que no se me olvide, porque ya a mis años se me olvida. El financiamiento. Ahorita tengo entendido que al momento de hacer el reparto para las elecciones, creo que se reparte parejo el 30% a todos los partidos políticos y el otro 70% se reparte conforme a las votaciones. A Moreno ahorita, ¿qué le importa si le reducen el presupuesto a la mitad o menos? Ellos están llevando, no sé, el 70% del presupuesto, ¿no? Digo, más o menos el 70% del presupuesto. No le están dejando nada a los chiquitos, ¿no? Hay otro detalle, de que sí se puede el financiamiento de los militantes del partido o de los propios partidos, sí se puede. Un ejemplo fue muchos años el Partido de Acción Nacional en Sinaloa. No sé si se replicó en otras entidades del país, pero aquí, en aquellos momentos, los partidos minoritarios no recibían mucho dinero, tenían que tener aportaciones de su militancia y de algunos otros personajes que les daban dinero. Se decía que había un seguimiento de dónde procedía ese dinero. El PAN hacía sus sorteos, hacía muchas actividades, hasta que yo creo hacía en los municipios, y de ahí estaba financiando sus recursos. Creo que se puede hacer todavía con ese tema de que los ciudadanos, los que militan en los partidos, aporten para que se mantengan a flote. Claro, el Partido del Trabajo aquí en Sinaloa no llena un bocho, menos el trolebús, ¿cómo se llama? El camioncito ese de turismo, el turibús. El turibús. O sea, la voy a dejar mejor en turibús para que no se vea tan gacho que un bocho, ¿no? No llena el turibús. No llena un bocho, no llena un bocho. Entonces, ¿cómo se va a mantener ese partido aquí? Igual el Partido Verde. El Partido Verde, pues son contados, ¿no?, los que se fueron del PRI para allá nada más. De ahí fuera no tienen nada más militancia. O sea, tampoco llenan un bocho. Bueno, también vamos a dar chance en un camión urbano, pues. Es que el Pero PRD entonces, ¿de dónde se van a sostener? También, y lo ves también en la infraestructura de los partidos, cómo se veía el PRD, el PAN, las oficinas del PRI han cambiado mucho. Se maneja todavía un poco moderado Morena en las instalaciones que está. No, Morena tiene... Pero... Tú vas al partido de Morena y tiene como unas 4 o 6 camionetas estacionadas alrededor, nuevecitas. ¿Para qué las van a mover si tienen a López Obrador, que es el sostén de ellos? Ahora, hablando de eso, de cuestiones de financiamiento, fíjate, tú dices, bueno, se puede gastar en luz, agua, el gasto corriente, ¿no? El gasto corriente, pero a ver, que sí es cierto, todo es caro, nómina, ¿no? Nómina, lo que sea, pero a ver, hablando de partidos, hay partidos que no los ves cuando no hay elecciones. Pues por ejemplo, el Partido Verde, cuando has visto que, bueno, pues pugno a favor de la ecología, de los animales. Tenemos aquí casos de maltrato animal, el que sucedió en Mazatlán, han sucedido 2. En Costa Rica. Tú los ves ¿No ves a Rebeca? patrocinando a ella nada más, pero un refugio, bueno, estás causando o pugnas desde tu nombre con algunas causas, ¿dónde estás? Ves a los partidos, por ejemplo, cuando ahorita que hay baches o que hay alguna situación, los ves a los regidores, bueno, pues venimos a ayudar a estas personas. ¿En qué se gasta ese financiamiento? A lo mejor ellos lo comprueban o lo ponen por medio de sus redes sociales, pero sí, pues sí te queda la duda, como dices. En el buen comer y el buen vivir ahí. Sí, oye, pues está tal financiamiento que le están dando a los partidos y ¿dónde está? Hay algunos que sí, ¿no? Que sí hacen su trabajo, hacen lo suyo, pero ahorita ninguno, aquí en Sinaloa ninguno. Lo que el ciudadano se pregunta, pues, ¿dónde están todas las millonarias cantidades que les dan? Así como se ha mencionado a grosso modo este proyecto de reforma electoral, si nos enfocamos en el estado de Sinaloa, ¿cómo lo mirarían? Con mismo panorama, pues, pero ya más local. A ver, de reforma electoral, a ver, hay que recordar un dato que de pronto perdemos de vista, pero aquí hubo no una propuesta, sino que hubo una reforma electoral en 2017, no hace mucho, hace 8 años, donde el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel propuso ante el Congreso del Estado la disminución del número de diputados locales y el número de regidores. Sin embargo, hubo en aquel entonces una expresión, y eso hay que anotarlo para que no se nos olvide, de la entonces diputada local morenista
Merari Villegas, junto con otro diputado morenista y un perredista, que se opusieron. Y el principal argumento que exponían era que habría una concentración mayor del poder entre unos cuantos partidos, habría disminución de la representación de las minorías en la Cámara de Diputados y que en consecuencia habría una disminución de la pluralidad partidista que es sana y pertinente en un parlamento. La propuesta salió, por supuesto, con la mayoría del PRI, del PAN y aliados. Sin embargo, recordemos que al siguiente año Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados local. ¿Y qué hace Morena? Revierte esa reforma, impulsa una contrarreforma. ¿Y quién lideraba la bancada de Morena en ese entonces? Anotémoslo por ahí, Graciela Domínguez Nava. Ambas diputadas entonces locales morenistas, Merari Villegas y Graciela Domínguez Nava, hoy están en la Cámara de Diputados, les va a tocar este tema. Entonces, los argumentos que antes exponían de que se iba a reducir la representación de las minorías en la Cámara, de que iba a haber menos pluralismo y de que habría una concentración de poder en unos cuantos partidos, pues hoy juega en contra de ellas en esta discusión, este debate que van a tener que venir dando. Por supuesto, hubo una contrarreforma y se revirtió. Sigue habiendo los 40 diputados en lugar de los 32 que se aprobó que fueran los que estuvieran en la Cámara. La que sí avanzó fue la de los regidores, se redujo de 233 a 153 en todo el estado. Pero a lo que voy es que ya existe esa experiencia y a Morena no le gustó. Entonces, yo creo que una vez que esta reforma sí avance a nivel federal, por supuesto que va a tener que venir hacia abajo en los estados, como en todos los cambios que hay a nivel constitucional federal, lo que son armonizar las leyes locales. Y van a tener que hacer una reforma en ese sentido. Si hay una reducción de diputados plurinominales a nivel federal, va a tener que haberlos a nivel locales también. Y es que los argumentos que se daban es la redistritación y los costos que podría tener eso, que yo no le veo un costo o un gasto millonario para esto, ¿no? Es trabajar y ver los perímetros que pueda tener cada estado con cada municipio para de esta manera hacer la redistritación, que eran entre los argumentos que daban, ¿no? Que era un proceso que ya no alcanzaban los tiempos, bien lo cita Yair, y ya recordaba esas discusiones también entre los legisladores y legisladoras en el Congreso del Estado. Pero el tema de la redistritación ya se ha dado en diferentes ocasiones por el tema del número de ciudadanas y ciudadanos. Sí, es que recordemos que aquí había 8 diputados federales, tenemos nada más 7. Entonces ha habido ya cambios en el... Inclusive en lo local se amplió. Acuérdense que no era posible que en Cozalá ganaras con 2,000 votos y aquí en Culiacán tendrías que ganar con 250,000 o 180,000 votos. Era una exageración. Entonces por eso hicieron más distritos en Culiacán para que fuera más equitativo, más democrática la elección, porque no era posible. Repito, en Cozalá ganabas con 2,500 votos una gubernatura y aquí, una diputación. Y aquí pues una sola colonia tiene sus votantes o un fraccionamiento. Ahora, entonces, creo que nada más decir esto, creo que Merari Villegas tenía una bolita de cristal en aquel tiempo y vaya que le atinó a la bolita de cristal a hacer ese posicionamiento y cuando llegaron como diputados, pues le atinaron en mantener eso de mantener las pluris igual a nivel federal, pues ella lleva 9 años de diputada federal. Imagínate, 3, 6, 9 años de... Y tú estuvo 3 años anteriores, acuérdense, y volvió a regresar. Y presidenta de Morena. Así es, entonces, no, imagínate con 9 años de diputada federal. Qué chulada, ¿no? Ahora, yo apunto otra cosa. Independientemente de eso, también se habla de la eliminación de los organismos públicos locales electorales. Se habla también de que esto pues habrá un impacto en lo que es la estructura, la capacidad de organización, porque cuando son las elecciones, pues obviamente lo que es el Instituto Nacional se apoya en los organismos locales para lo que es la organización de las elecciones, las casillas, por la cercanía en este caso que tienen. También se menciona que esa parte, si tú retiras a los organismos electorales locales, pues va a impactar en la organización y va a centralizar lo que viene siendo evidentemente una elección de municipio, de una diputación local hacia la Ciudad de México, hacia la Federación, y no se va a resolver en lo inmediato aquí. Habrá que ver efectivamente cómo viene esa cuestión, porque dicen, a que se quedara, tratando de ahorrar, dicen, pues oye, pues desaparéceme a los organismos locales, ¿para qué los quieres si ya tenemos al Instituto Nacional Electoral? Hay voces que dicen que sí, que deben de desaparecer, hay otras que indican que no.
que por cuestión de logística y de apoyo, Totalmente. de transparencia, deben de... y deben de máxime, ser perdón, y Consejeros máxime, dicen que si- preservar autonomía de los organismos electorales a nivel estatal y federal. que es lo que Guadalupe Tadei ha dicho, que por supuesto ellos quieren como Instituto Nacional Electoral que se les, por supuesto, que les considere en estas consultas porque sostiene y defiende que la autonomía tiene que prevalecer y yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Y yo creo que en el tema de Instituto Nacional Electoral, una de las grandes preocupaciones que han venido expresando es que desde Morena lo que se ha venido impulsando también es que las elecciones concurran, las elecciones de gobernador, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, con las elecciones judiciales en el futuro. Lo que sostienen ellos que sería muchísima carga, no solamente para los órganos electorales, sino para el propio ciudadano. Imagínate, tanta boleta, tanta confusión, que obviamente a la gente en el poder pues, le conviene, juega a su favor. Diría Rogelio, tanto acordeón que se va a llevar. Pues Sí, imagínate. No nos alcanzarán las imprentas. Oigan, nos quedan 5 minutos, ¿les parece si vamos entrando en conclusiones? ¿Quieres iniciar, Rogelio, por favor? Bueno, yo nada más decir que estoy totalmente de acuerdo que en este país se haga una reforma electoral, pero una reforma electoral donde se escuchen todas las voces, donde el país salga fortalecido, donde no regresemos al pasado, donde pues era un solo gobierno, bueno, nada más el gobierno era el que decidía quién ganaba y quién no ganaba. Hay mucho que hacer, por ejemplo, se me ocurre ahorita rapidito, irle apostando a lo que es el tema del voto electrónico para ahorrarse bastante dinero. Se podrían empatar las elecciones, no con la del Poder Judicial, pero sí las elecciones en un solo paquete, irse todas las gubernaturas, todas las diputaciones federales y para senador. La veo un poquito difícil con los alcaldes, pero si se pudiera también todos, y así se hace un solo movimiento, se hace un solo gasto y se ahorraría bastante dinero. Así es que eso esperamos. Bueno, en lo personal creo que ya la tienen, que lo demás pues es para disfrazar o matizar un poquito la cuestión y sobre todo porque la 4T no se ha caracterizado por escuchar, ¿no?, a quienes piensan distinto. Obviamente estamos de acuerdo en el qué, el chiste es el cómo transitar y que no exista un retroceso en este país, que se sigan escuchando las voces de las minorías, aquellas ideologías que lleguen al Congreso, obviamente, de la Unión. Y sí, estamos de acuerdo en que hay que ahorrar recursos, pero el chiste es cómo lo van a hacer sin que se pierda el equilibrio y lo ganado hasta ahorita en México. Hay dos filas en las que los ciudadanos nos sentimos iguales todos, en la fila de las tortillas y en las filas de las urnas. Y en la fila de las urnas la gente le encanta porque observa a su vecino, a sus familiares organizar y contar los votos el día de la elección. Creo que esa es la parte que no debe perderse de vista, que no se deje al ciudadano fuera y no creo, la verdad no creo que con todo y que la presidenta Sheinbaum tenga esa ideología de la 4T, pretenda ir hacia ese lado. Yo confío en que esa parte se mantenga por el bien y la salud democrática del país. Tapia. Le apuesto también porque vaya una línea en favor de las ciudadanas y los ciudadanos, lo que ya se ha ganado y con lo que muchos años se estuvo luchando, a apelar a la conciencia, al análisis que puedan hacer los representantes de esta comisión presidencial que van a estar pues armando esta propuesta de reforma y que pues va a venir una lucha de consensos y de ideales al interior de Morena por ocupar estos espacios más que los otros partidos, que ya igual el Partido de Acción Nacional empezó a hacer ahí algunos señalamientos. Entonces esperemos que el que lleve la cabeza en todo esto sea las ciudadanas y los ciudadanos para que lleven a cabo procesos de elecciones transparentes como mucho lo hemos pedido, pero las dudas siempre nos han quedado. Definitivamente este tema no se va a culminar aquí, compañeros, en esta mesa de análisis de nivel 5. Vamos a seguir hablando de este tema, nada más le dimos así pues una idea, ¿no?, de lo que se está trabajando desde el gobierno federal en este proyecto de reforma electoral, una de las principales reformas de la administración de Claudia Sheinbaum, que por cierto pues ya adelantaban esta semana, ¿no?, que eran 4 las que le preocupaban o las que tienen más interés. Una de estas es, o la principal, es la reforma electoral, que no se ha reunido con Ricardo Monreal. También dijo la presidenta que lleva 2 semanas sin verlo, pero pues que así como Adán Augusto López, vamos a ver si se sientan a dialogar y si, como dice Yasmín, si este conflicto, estas fricciones son más dentro del partido de Morena
que los partidos exteriores, los que están fuera de este instituto político. Pues ya nos vamos a ir, compañeros. Estuvimos todos tranquilitos. Nada más aclarar Hola. que, Yair, en la fila de las tortillas no todos somos parejos. Hay gente que se mete adelante y discretamente le da el saludo al que está al frente y ya le deja los 20 pesos o le dice, cómpramelas, Muy acá te las bien. pago. Muy bien. Ahorita poco nos no? dices fuera de, nos Sí. dices nombres. Ya nos vamos. A nombre de Wilber González, muchísimas gracias. Soy Lupita Camacho. Nos vemos en la próxima. Gracias.